nos vamos en vivo al Parlamento porque allí se está analizando un proyecto de ley del Poder Ejecutivo en cuanto a modificaciones en la negociación colectiva. Allí está nuestra compañera Lucía Betancourt. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Exactamente. Hace algunas semanas nada más el gobierno envió un proyecto de ley que busca realizar modificaciones a la negociación colectiva del ámbito privado con algunos cambios atendiendo algunas quejas que se realizaron en el anterior periodo de gobierno por parte de las cámaras empresariales ante la Organización Internacional del Trabajo, algo que ya se ha hablado bastante, que todavía están en algunos aspectos amparadas estas quejas, observaciones que realizó también, recomendaciones la OIT al gobierno y que todavía aún no se ha solucionado, se podría decir de cierta forma. Por eso el gobierno envía este proyecto de ley al Parlamento. Ahora la Comisión de Legislación del Trabajo está recibiendo representantes del PIT-CNT que más temprano, en una jornada histórica o jornada que no se realizaba desde hace bastante tiempo, la mesa representativa citó a los presidentes y secretarios de los sindicatos, un total de 44, para analizar este proyecto de ley, y allí se manifestó el total rechazo a este proyecto debido a los cambios. Se entiende que se recortan derechos, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente la negociación se basa en el diálogo tripartito. Se entiende que pasaría a un ámbito bipartito donde la presencia del Estado cada vez es menor en esta negociación o solo se enmarcaría en lo que es el salario mínimo. Pero el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, hacía alusión a que también en estas negociaciones se tienen en cuenta aspectos, por ejemplo, cuando hay un feriado o también preparación o formación profesional, o cuando hay ámbitos de agenda laboral, de la salud laboral de los propios trabajadores. En ese sentido entienden y enfatizan en que tienen que haber cambios en este proyecto porque nuevamente no lo aceptarían. Ya sucedió en 2019 cuando el ministro de Trabajo en ese momento, Ernesto Murro, presentó un proyecto y no fue aceptado. Compartimos la palabra del PIT-CNT. Ese rechazo está vinculado a razones de fondo, elimina, perjudica, hace retroceder en derechos importantes para la clase trabajadora, en particular aquellos que establecen que derechos nuevos, conquistas de la negociación colectiva, que ahora la regla general es que tengan duración por tiempo indeterminado, pasan a ser discutida su duración puntualmente en cada una de las negociaciones y por cada una de estas conquistas, y por razones, digamos, de momento, podríamos decir, porque a pesar de que el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley de retroceso en los derechos, la verdad que escuchando las palabras de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, en donde ellos establecen que mantienen su aspiración a que en el Consejo de Salario no se defina aumento salarial, es decir, mantienen su aspiración de quebrar la columna vertebral de la negociación colectiva, el Poder Ejecutivo ni siquiera tiene el compromiso de las cámaras de eliminar, digamos, esta queja y esta aspiración. Si tú en un proyecto de ley cambiás la regla en la cual estos derechos extrasalariales hoy tienen un alcance, digamos, de carácter permanente, y ubicás que cada uno de estos derechos hay que discutir su tiempo de finalización, estás cambiando las reglas del juego a favor del patrón. Porque en el escenario de negociación, una cosa es si tú te parás en una negociación con esto relativamente establecido, a si tenés que discutir caso a caso cuánto dura. Por parte del Ministerio de Trabajo hay que tener en cuenta que se está desarrollando una reunión importante a nivel del mundo porque están recibiendo a representantes de todos los países, incluso Uruguay, en Ginebra. Allí está el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien hace algunas semanas fue consultado por este tema y dice que el ámbito tripartito sigue siendo fundamental y está más que nunca firme, pero que es necesario realizar ajustes a la actual reglamentación que enmarca a los consejos de salarios y la negociación colectiva. El proyecto de ley llega al Parlamento después de un diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales. Tenemos la expectativa de que el Parlamento lo apruebe a la brevedad. ¿Esto no significa que
se dejen de lado los consejos de salarios? No, para nada, no, al contrario. El Consejo de Salarios, contra lo que algunos profetizaban cuando empezó este gobierno, han funcionado de una manera, yo diría, incluso más intensa que en gobiernos anteriores, porque la pandemia obligó además a hacer un periodo puente, entonces después tuvimos la 8ª y la 9ª ronda y vamos a tener la 10ª el año que viene, y en el medio ajustes y sectores más afectados, y bueno, y de todo un poco. El diálogo social tripartito es firme, fuerte, y yo diría lo que no quiere decir que no haya que hacer ajustes a los mecanismos de negociación colectiva para que se modernicen, para que sean más dinámicos y resuelvan algunas inequidades en las negociaciones, sobre todo entre los sindicatos y las empresas más chicas y los sindicatos y las empresas más grandes de cada sector de actividad. ¿Qué pasa con el Frente Amplio en el Parlamento? Porque Fernando Pereira, el presidente, en su momento cuando estaba en el PCNT, no acompañaba. Vamos a ver, yo tengo la esperanza de que haya respuesta, porque en todo caso el proyecto de ley que presentamos es muy parecido al que presentó Tabaré Vázquez con Murro en noviembre del 2019. Así que supongo que algún nivel de respaldo en el frente debería tener. Lucía, mientras que hablabas, veíamos en imágenes lo que sucedía en el PIT-CNT, y una de las piezas fundamentales que veíamos era al dirigente histórico de la FUEB, Richard Reed. Hace un montón de tiempo que no iba a la central sindical. Exactamente. Correcto, 6 años recordó Richard Reed que hacía que no pisaba el edificio de la central sindical, y en realidad fue invitado especialmente, pero él dijo que con gusto iba a participar de esta instancia donde una vez más iba a manifestar su rechazo a lo que es este proyecto, ya como sucedió en 2019. Entiende que lo que se busca es debilitar la herramienta sindical y que hay intereses ideológicos y económicos por parte del gobierno. La encrucijada que se está viviendo es muy dura, un proyecto de ley que ingresa al Parlamento donde pretenden hacer caer todos los derechos de los trabajadores, amerita la sumatoria de todos los compañeros detrás del PCNT. Por lo tanto, sí, mi orgullo, mi honor de estar acá, de poder haber hablado con los compañeros ahí adentro, me llena, no son 2 días, son 40 años de militancia sindical. Adhiero totalmente al informe que Marcelo brindó, me parece que es un informe detallado, preciso, que pone a los trabajadores de cara a una realidad que, bueno, que el Parlamento lo tendrá que dirimir. Yo estoy en contra totalmente del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo eleva a consideración, principalmente por la caída de todos los beneficios que los trabajadores logren en un convenio. Y hay que trabajar duro para convencer a los compañeros que el proyecto que hay es nocivo para los trabajadores. Con este panorama la OIT sigue sin levantar, entonces no levantaría estas objeciones. Es que yo no he escuchado a ningún empresario en este país decir que así se vote este proyecto, levantan las denuncias. Creo que no la van a levantar. Por lo tanto, muy similar al que se presentó en su momento por Ernesto Murro. Creo que es casi parecidísimo. Y yo estuve en contra y el PCNT estuvo en contra también de eso. ¿Y por qué entiende que el gobierno sigue esas mismas líneas? Y creo que es una postura de clase, ¿no? Creo que hay intereses económicos e intereses ideológicos que apuntan a plantear este proyecto para debilitar a la herramienta sindical. No tengo ninguna duda de eso. Bien, y allí con este repaso, ahora es importante saber qué sucede por parte de las cámaras empresariales. Precisamente la Comisión de Legislación del Trabajo recibió hace minutos nada más a representantes de la Cámara de Industria. Estamos precisamente con su presidente, Alfredo Antía, para saber, bueno, más allá de la consideración que tiene la Cámara respecto a este proyecto, cómo fue recibida en esta comisión, qué se estuvo intercambiando allí. Bueno, muy buenos días. Efectivamente fuimos convocados para dar nuestra opinión con respecto al proyecto del Ejecutivo sobre los cambios en la ley de negociación colectiva. Recordémosle a la audiencia que esta ley viene siendo observada por la Organización Internacional del Trabajo del año 2009. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Y bueno, porque viola algunos aspectos del convenio 98, que es un convenio fundamental de los de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere justamente a la negociación colectiva. Esta ley tiene algunos avances que nosotros saludamos y aplaudimos, ¿verdad?, que tienen que ver con, por ejemplo, la ultraactividad de los convenios. ¿Qué quiere decir? Que hoy nos reunimos, ¿verdad?, se reúnen los trabajadores, los empresarios y el gobierno, como está planteada la situación, discuten determinados avances en determinado sector,
bueno, ¿se pueden mantener dentro de 3 años esos avances? La ley lo que establece, la nueva ley lo que establece es que esos avances hay que rediscutirlos en el momento porque quizás las condiciones cambiaron, los actores no son los mismos y entonces ese es un aspecto que la OIT señala, está en el proyecto de ley y nosotros saludamos. Otro aspecto tiene que ver con aquellas empresas donde no hay sindicatos, donde no hay trabajadores sindicalizados. Bueno, al día de hoy, ¿cómo funciona? Le golpea la puerta a un desconocido a la empresa, hola, vengo a negociar los salarios. Bueno, eso va a dejar de ser así con esta ley. ¿Cómo va a ser? Los trabajadores de esa empresa van a poder negociar directamente con los representantes de la empresa sus salarios y sus condiciones laborales. Y el último aspecto que incluye este proyecto y que también saludamos tiene que ver con el intercambio de información reservada que la empresa en el momento de la negociación con sus trabajadores debe decir cosas muy íntimas que hacen a su vida, que hacen a su continuidad, que hacen a su estrategia, y entonces la otra parte tiene que tener personalidad jurídica para, digamos, hacerse responsable de la reserva de esa información, porque es información que puede caer en manos de terceros, de competidores, y se afectaría muchísimo a la empresa. Esos son aspectos en los cuales acompañan desde la Cámara. Acompañamos. El aspecto que no acompañamos es el que no está, es decir, la ley es buena por lo que tiene, la ley es tan importante también por lo que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene? Bueno, la ley de negociación colectiva uruguaya establece que el Estado puede participar, y de hecho participa en la decisión de los salarios entre los privados. ¿Qué es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo? El Estado solo puede participar en los mínimos de las ramas. Lo demás, todo lo demás, deben discutirlo empresarios con trabajadores, empresarios con sindicatos, cámaras de empresarios con sindicatos. Y ese es un planteo que nosotros levantamos, que nosotros insistimos, es una norma que es mundial, que está aprobada por la OIT, un país como Uruguay que es signatario de todos los convenios fundamentales de la OIT y que no puede seguir estando en falta con este organismo. ¿Qué es lo que va a pasar en adelante? Bueno, el Parlamento tiene la palabra, veremos qué es lo que decide, si resuelve esto. Yo creo que esto lo va a votar favorablemente porque este proyecto es casi calcado al que presentó el gobierno anterior, firmado por Tabaré Vázquez y el ministro Murro. De modo que me parece que en esta parte vamos a avanzar y estos aspectos se van a laudar. Queda pendiente por resolver este otro asunto del voto tripartito del Estado para los salarios y los ajustes salariales y veremos el futuro qué es lo que dirá. Perfectamente, como bien usted decía, Antía, veremos entonces qué sucede en esta discusión que comienza por estas semanas aquí por el Parlamento y seguramente va a tener mucho que hablar en los próximos meses. Muy bien, gracias Lucía, muy completo todo el informe que has presentado. Vamos a ir a otros temas ahora.